Bienvenidos a la Academia de Liderazgo de la Iglesia Cristiana Nuevo Pacto. Quien les habla, su pastor general, Luis Manzano. Para mí es de sumo gozo tenerlos en esta Academia de Liderazgo que yo sé que va a ser de bendición para su vida, va a ser de crecimiento para su vida, va a ser de mucho provecho. Hoy entramos en la primera clase de academia del primer bloque, donde vamos a estudiar una serie de clases que va a ser de bendición. Vamos a estudiar los fundamentos básicos doctrinales en el primer bloque. Vamos a entrar a materia. Ubíquese en el libro de Efesios 2, Efesios 2, 8 al 9. Y dice de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En esta clase de academia vamos a estudiar el tema de la salvación. La palabra salvación se deriva de dos palabras griegas. La primera es sozo, la segunda es sotería. Estas palabras tienen cuatro connotaciones, que es de beneficio para todos aquellos que confiesan a Jesús como su Salvador. Y es para ti también, amado líder o futuro líder de la Iglesia Nuevo Pacto, que te vamos a formar. Es para ti también y es para tu familia cuando tu familia venga al Evangelio. Y la primera connotación o el primer significado de la palabra sotería o de la palabra sozo es vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Es vivir en la eternidad. Todo ser humano cuando muere va a un lugar. Algunos van para el infierno y otros van para el cielo. Y cuando yo hablo de vida eterna, estoy hablando de vivir después de la muerte natural, que es la muerte que todo ser humano vive. Pero cuando tú vienes a Jesús, de inmediato entras a la eternidad prometida por nuestro Señor Jesús. La segunda connotación o el segundo significado es liberación del alma. ¿Por qué hablamos de liberación del alma? Porque hay mucha gente que está golpeada por lo que le ha sucedido en el pasado, como por ejemplo el rechazo, todas aquellas cosas, el abandono paternal, el abandono maternal, el maltrato físico, las violaciones. Todo eso va perjudicando al ser humano y eso le va causando daño es en el área almática. Y tenemos la tercera connotación o el tercer significado, que es sanidad del cuerpo. Jesús llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Por eso es que Él quiere sanar toda enfermedad, toda dolencia. Y la cuarta connotación o el cuarto significado es prosperidad material. Cuando hablamos de prosperidad es que Él llevó en la cruz del Calvario la maldición de la pobreza. Y esto es un beneficio para todos nosotros. Debemos disfrutar de la prosperidad conquistada en la cruz del Calvario por nuestro Salvador Jesús. Es para ti también, es para todos nosotros. Entonces, estos beneficios son para todos aquellos que confiesan a Jesús como su Salvador. Hoy día podemos ver algunas personas hablando de la salvación. Otros dicen que la salvación no se puede perder. Otros dicen que la salvación
se pierde. Hay dos teorías. Está la teoría de Juan Calvino y la teoría de arminianismo. Entonces algunos dicen que la teoría de Juan Calvino, la teoría de Juan Calvino dice que la salvación es para algunas personas y no para todos, que en la Biblia aparece la predestinación. Otro, como Arminio, enseña que la salvación se puede perder. Nosotros somos salvos cuando venimos a Jesús y conservamos la salvación, cuidamos la salvación. No es que llegaste al Evangelio y como están enseñando que la salvación no se pierde y tú te entregas y mañana puedes pecar y te vas al mundo y eres salvo, y ese es un error. Debemos permanecer en santidad, debemos permanecer en todo lo que vamos a aprender hoy en cuanto a la salvación. Entremos en los pasos fundamentales para recibir la salvación. Primer paso, conocer. Esto lo conseguimos en el libro de Oseas, Oseas 4:6, y dice de la siguiente manera: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Voy a repetir, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, para nosotros poder recibir la salvación, o el primer paso fundamental para recibir la salvación es conocer. Usted debe conocer el plan de salvación. Y aquí en la Iglesia Nuevo Pacto nosotros presentamos el plan de salvación a todas las personas que vienen. Por lo tanto, el primer paso para recibir la salvación es conocer. El segundo paso para recibir la salvación es creer. Lo encontramos en el libro de Romanos 1:16 y dice de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces el segundo paso, según Romanos 1:16, es creer. Nosotros debemos creer, aunque no hayamos visto al Señor Jesús, debemos creer que Él murió en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Por lo tanto, amado líder, usted debe creer. Crea con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza, porque ese es un paso indispensable para recibir la salvación. Tercer paso para recibir la salvación. El tercer paso lo encontramos en Romanos 10, del 9 al 10. Y el tercer paso es confesar. Y dice Romanos 10, del 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, amado líder, el tercer paso para recibir la salvación es confesar. Es confesar con tu boca. Tú debes confesar que Jesús es el Señor. Debes confesar que Jesús en la cruz del Calvario llevó nuestros pecados, que cuando nosotros confesamos y declaramos con nuestros labios, de inmediato pasamos de muerte a vida. Y eso es lo que Jesús quiere para nosotros. Confesar, confesar, siempre confesar. En el libro de Proverbios 28:13 dice de la siguiente manera: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bien claro, el que encubrir es esto, cuando tapamos, pero
nos está diciendo que debemos confesar, y el que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Por lo tanto, usted debe confesar. A todo momento que usted peque, se debe arrepentir, debe confesar que ha pecado, debe reconocer que pecó al momento y necesita de Jesús para que le regrese la vida eterna. Así que, amado líder, cada vez que usted se sienta que ha pecado, confiese, porque es un paso indispensable para recibir la salvación. El cuarto paso para recibir la salvación es cuidar. En el libro de los Hebreos, capítulo 2, versículo 1 al 3 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Entonces, el cuarto paso para cuidar la salvación es cuidar. Se da cuenta que cuando no cuidamos esta salvación tan grande, la podemos perder. Según el relato bíblico, dice que los ángeles que se rebelaron contra Dios van a recibir su justa retribución. En otras palabras, van a recibir su justo juicio. ¿Cuánto más nosotros, si descuidamos esta salvación tan grande? Usted debe cuidar su salvación. Usted debe cuidar de este regalo gratuito que recibió de parte de nuestro Señor Jesucristo. No descuides tu salvación. No dejes que la gente te engañe. La salvación se debe cuidar, porque si no cuidamos, corremos el riesgo de perderla. Estos son los 4 pasos fundamentales para recibir la salvación. Y recordemos, el primer paso es conocer. Debemos conocer el plan de salvación. El segundo paso es creer. Mira cómo va. Primero conoces qué es el Evangelio, qué es la palabra que están predicando. Luego pasamos a la siguiente fase, que es creer. Después que yo conozco, creo. Y después que tú crees, debes confesar con tu boca. Después que confieses, debes cuidarla. Son los pasos fundamentales para que te mantengas firme, y cuando venga el Señor Jesús por su iglesia, usted pueda disfrutar de la vida eterna. Ahora vamos a estudiar los resultados de la salvación. Número 1, o primer resultado de la salvación, es el perdón. Esto lo conseguimos en el libro de Hechos 10:43, y dice de la siguiente manera: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Este es el primer resultado que tú recibes. Primero, el perdón de pecados. Cuando tú confiesas a Jesús como tu Salvador, de inmediato eres perdonado, eres perdonada, amada mujer. De inmediato, cuando tú dices: Señor, perdóname, confieso que soy pecadora, me arrepiento de mis pecados, de inmediato el Señor perdona todas aquellas cosas que tú hayas hecho en el pasado. 1.1. ¿Cómo debemos andar cuando recibimos el perdón de pecados? Debemos andar en vida nueva. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte
por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por lo tanto, cuando ya tú eres perdonado, debes andar en vida nueva. Ya hay que empezar a dejar aquellas prácticas pasadas. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Por lo tanto, debes andar desde hoy o desde el día que confesaste a Jesús como tu Salvador en vida nueva. En segundo lugar, debes andar en santidad. Segunda de Pedro 3:11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Así que debemos andar en santidad. Usted, amado líder o amado hermano de nuestra iglesia Nuevo Pacto, usted se debe santificar cada día. Usted cada mañana se debe santificar. Es todos los días que debemos ser santos. Sé santo porque Él es santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Por esta razón nosotros debemos andar en santidad. Dígale a tu vecino, debes andar en santidad. Repítelo otra vez, debes andar en santidad. Porque ya fuimos perdonados. Ya Jesús nos perdonó. También debes andar en vestiduras blancas. Apocalipsis 3:4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. No es que vas a andar con una franela blanca, un pantalón blanco, la ropa interior blanca, las medias blancas y los zapatos blancos. Así se visten los santeros. Lo que estoy diciendo es que cuando nosotros recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador, de inmediato nos perdonan los pecados y nos visten con vestiduras espirituales, vestiduras nuevas. Y esas vestiduras blancas que el Señor te entregó el día que lo recibiste, usted debe mantenerlas blancas. Las vestiduras blancas se manchan. ¿Con qué se manchan? Con el pecado. El pecado mancha nuestras vestiduras. Por esta razón, cuando tú fuiste perdonado, debes andar en vestiduras blancas. Cuida esas vestiduras blancas, porque el que te la dio es más grande que cualquier cosa en esta tierra. Así que debemos cuidar nuestras vestiduras blancas, para que cuando llegue el día de la redención, el Señor nos pueda tomar y nos pueda llevar a la eternidad, nos pueda llevar a las moradas eternas preparadas desde antes de la fundación del mundo. Número 2, o segundo resultado de la salvación, justificación. Romanos 5:1 dice de la siguiente manera: justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú confesaste a Jesús como tu Salvador y Él de inmediato perdonó tus pecados, de inmediato tú pasas a la justificación. No porque eres justo,
o porque hagas obras de justicia, porque el mismo Señor Jesús dijo, no hay justo ni aún uno, solo mi Padre que está en los cielos. Pero Jesús es justo. Y cuando habla de justificación, cuando nosotros venimos a Él y Jesús está en medio de nuestro, el Padre nos ve como justo. Pero cuando Jesús se aparta de en medio y estás tú directamente con el Padre no te ve justo, porque todos los hombres somos malos. Pero cuando Jesús está en medio, Él nos ve justo. Tú eres un justificado, no porque eres bueno, ni porque hagas obra de justicia, sino porque Jesucristo, el único justo en el cielo y en la tierra, te hace ver justo delante del Padre. Así que eres justo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tercer resultado de la salvación, regeneración. Tito 3:5 dice de la siguiente manera, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Así que, amado líder de la Iglesia Cristiana Nuevo Pacto, te tengo una buena noticia. El Señor, cuando venimos a sus pies, empieza un proceso de regeneración. Quiero que te lleves este consejo de mi parte. Nadie cambia a nadie. El único que te puede cambiar es el Espíritu Santo. Dios Padre y Dios Hijos están en los cielos. Y el que está aquí en la tierra, el que hace la obra de regeneración, se llama el Espíritu Santo. Nosotros predicamos, nosotros oramos y pedimos por las personas para que cambien, pero el que va a hacer la obra de regeneración es el Espíritu Santo. Así que usted debe darle libertad al Espíritu Santo para que empiece a transformar su vida, para que Él empiece a hacer el trabajo que le corresponde hacer. La regeneración no es de la noche a la mañana, no es que usted se entregó hoy y ya está regenerado completamente. Es un proceso, es progresivo, es lento. Entonces no se desanime. Si usted está pecando hoy o mañana, o si usted volvió a caer en el mismo error del pasado, levántese, porque el que te va a regenerar es el Espíritu Santo. Dele la libertad al Espíritu Santo. Es su obra que nos regenera. Si a una persona le gustaba el licor y se entregó hoy, no es que vamos a esperar que de una vez él se quite ese vicio de encima. Se entregó hoy y quizás mañana o pasado mañana o cualquier día de la semana, él vuelve a caer en el vicio del licor. Ahora cuando Él le da la libertad al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le empieza a ministrar en esa área progresivamente, hasta que le quita el deseo de ingerir bebidas alcohólicas. Pero lo hace el Espíritu Santo por medio de la palabra. Nosotros predicamos y Él hace su obra. El cuarto resultado de la salvación es que nos hizo hijos. Juan 1, versículo 11 y 13 dice de la siguiente manera: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aprenda esto, amado líder. Usted es un hijo de Dios. Cuando usted es perdonado,
de inmediato, pero de inmediato, usted pasa a ser hijo de Dios. El que ha atacado esto por años es Satanás. En el huerto del Edén, él atacó a Adán y a Eva para que no tuvieran una comunión de padre a hijo o de hijo a padre con Dios. Y por generación y generación, esto ha causado daño. Hay veces que a nosotros mismos nos cuesta tener una relación de hijo a padre. ¿Usted sabe por qué? Porque no tenemos una figura paternal en nuestra casa. El diablo siempre ha querido destruir la figura paternal. Si usted se da cuenta o hace una encuesta, se dará cuenta por sus propios medios que los que abandonan el hogar son los padres, no son la madre. Siempre son los padres los que se van, porque esta es el arma más poderosa de Satanás. Él saca a la paternidad de la casa para que cuando tú vengas al Evangelio no tengas una relación con tu Padre Celestial. Entonces todo mundo ve a Dios como el ogro, como el malo, como el injusto, el que te quiere llevar al infierno. Y Dios no te quiere llevar al infierno, Dios te quiere llevar al cielo. Él es tu papi, Él es mi papi. Y Él lo que quiere para nosotros es bendecirnos. Porque todo padre terrenal lo que quiere para sus hijos es lo mejor. Y eso es lo que nuestro papi celestial quiere para nosotros, el bienestar. Así que tú eres un hijo y una hija de nuestro papi celestial. A Jesús lo llamaban hereje, porque él decía, papito, papito. Por esa causa los judíos le llamaban hereje. Está full de demonio este hombre, está blasfemando contra Dios, porque hablar con Dios para ellos era sagrado. Ellos lo llamaban Dios, Adonais o Yahvé. No se atrevían a decirle Padre, pero Jesús vino y rompió con todo este esquema, con toda esta costumbre, y empezó a decir, mi Padre y mi Padre. Usted en todas partes de los evangelios se va a encontrar que Jesús siempre decía, mi Padre y yo, mi Padre está en los cielos, es la voluntad de mi Padre, mi papito. Y para ellos esto era una herejía. Así que la paternidad se ha restaurado. Eres un hijo, eres una hija de nuestro Dios bendito. En los testimonios de encuentro, cuando la gente da su testimonio, el área que más ha sido golpeada es el área paternal. Mi papá me dejó, mi papá no estuvo en mi acto de grado, mi papá no estuvo en mi cumpleaños, mi papá no me sacaba, mi papá no jugaba conmigo, porque el diablo siempre destruye la paternidad para que tú no tengas una relación de padre a hijo y de hijo a padre. Pero te tengo una buena noticia, Jesús rompió con esto. Ahora nos podemos acercar a nuestro Padre Celestial, ya podemos decirle papito, Él es tu Padre Celestial. Si tu padre te dejó, no te preocupes, tienes un Padre en los cielos que se llama Jehová de los ejércitos y quiere lo mejor para tu vida. Él perdonó tus pecados, ahora quiere bendecirte, tiene muchos regalos para ti, porque todo buen padre le da regalo a sus hijos. Así que, amado líder, debes cuidar tu salvación. No permitas que Satanás te robe este regalo tan grande y tan maravilloso que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Así que acércate a Dios, porque Él es tu Padre Celestial. Para mí ha sido un placer compartir contigo en esta clase de academia. Así que pon en práctica esta enseñanza. Será hasta la próxima clase.